Hola, ¿cómo están chicos? Buenos días. Una semana más, gracias a Dios, junto a ustedes. Estamos culminando ya el proyecto número 5 con la semana número 3. El tema para esta semana es lucha por los derechos humanos, muchachos. Hemos venido trabajando durante varios meses este tema. Hemos trabajado el tema sobre la democracia, sobre la ciudadanía, sobre los derechos de las personas, el buen vivir. Y nuevamente la ficha de esta semana retoma este tema básico e importantísimo para nosotros y para la sociedad. Y es muy importante que nosotros conozcamos sobre nuestros derechos y los derechos humanos. Hoy día vamos a trabajar con unos pequeños ejemplos de derechos humanos, ya que ustedes tienen mucho conocimiento ya sobre esto. Vamos a trabajar un poquito más sobre, profundizar un poquito sobre lo que es la lucha por los derechos humanos en sí. Bien, muchachos, continuemos. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Estos derechos rigen la manera en que los individuos viven en sociedad y se relacionan entre sí, al igual que sus relaciones con el Estado y las obligaciones del Estado hacia ellos. Entonces, los derechos humanos son aquellos que también cuidan y protegen nuestra integridad. El 10 de diciembre ha sido instituido por las Naciones Unidas como el Día Internacional de los Derechos Humanos. Con ello se celebra la fecha del año 1948 en que se aprueba la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que consagra el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de la persona humana como los fundamentos para la libertad, justicia y paz en el mundo. La lucha en defensa de los derechos humanos es vasta y permanente. ¿Qué quiere decir todo esto, muchachos? El 10 de diciembre nosotros celebramos este acontecimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No es que los derechos humanos nacieron en este momento, los derechos humanos nacieron desde mucho antes, muchachos. Pero fue aquí cuando ya se hizo esta declaratoria a nivel general, a nivel universal. Quiere decir que todas las constituciones del mundo tienen que basarse en estos derechos también, ¿sí? Recuerde que una constitución es la madre de las ciencias y es donde están las leyes y normas que rigen a un Estado. Y no todas las constituciones son iguales. En diferentes partes del mundo habrá diferentes constituciones, pero se encuentran regidas también por valores fundamentales y también respetando los derechos humanos, que son en total 30, ¿sí? La lucha en defensa de los derechos humanos es vasta y permanente, sigue siendo vasta y permanente. Seguimos luchando porque se cumplan estos derechos, seguimos luchando porque no haya desigualdad, seguimos luchando porque no haya pobreza, seguimos luchando por que no haya abusos de poder, seguimos luchando para que no haya crímenes y muertes sin resolver, muchachos. ¿Por qué? Porque la violencia hoy en día está a flor de labios. Parece mentira, quizás los medios de comunicación, quizás hace que nosotros conozcamos un poquito más sobre la difusión de estos actos de crueldad y de estos actos de violencia, y es por eso que la lucha de los derechos humanos no termina ni terminará nunca, y esta será permanente por las sociedades, permanente por las mujeres, por los hombres, por las personas que tienen la necesidad y sed de que se cumplan estos derechos, de que estén enmarcados, muchachos, bajo la libertad, bajo la justicia y especialmente la paz en el mundo que todos estamos buscando. Evolución de los derechos humanos. Los derechos humanos, pese a su condición de naturales y preexistentes a su determinación legal, los derechos humanos no han sido estáticos ni inamovibles. Por el contrario, se pueden reconocer 3 generaciones de derechos humanos, que se corresponden con las 3 corrientes de ampliación de derechos que se difundieron en la sociedad entre el siglo XVIII y el siglo XX. Entonces, muchachos, la primera generación de derechos humanos obedece a los derechos elementales de la individualidad, inspirados principalmente en el ideario de la Revolución Francesa.
Entonces, la Revolución Francesa, recuerden, fue en el año 1789. Estos se fueron extendiendo luego de los procesos independentistas en diferentes países. El derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad privada. Luego tenemos los derechos de segunda generación. Aquí se vinculan con la generalización de la igualdad en el orden económico y social. Los beneficios que fueron extendiéndose para los sectores menores de menores recursos aparecen entonces. Luego tenemos también los derechos de tercera generación, que son los más recientes, tienen que ver con la convivencia, con la armonía en esta sociedad moderna en la que estamos viviendo. Son garantías cuyo cumplimiento no siempre es fácil verificar, como el derecho a la paz o a vivir en un ambiente sin contaminación. Entonces, muchachos, los derechos humanos han ido evolucionando a través de los tiempos, no han sido estáticos ni inamovibles. Aquí le voy a dar a algunos chicos algunos ejemplos de lo que son los derechos humanos. Entonces, todos los seres humanos nacen libres en igualdad de derechos. Aquí vean ustedes esta imagen, que justamente dice que una imagen habla más que 1000 palabras, sí, pues, pidiendo la libertad, alzando sus manos hacia el cielo, hacia arriba, indicando la libertad y la igualdad de derechos que tenemos todas las personas. Luego también tenemos el derecho a la vida y a la seguridad y al cuidado de la vida. ¿Quiénes más que nosotros, los padres, las madres, quienes tenemos que cuidar principalmente a nuestros hijos? El derecho a la vida, el derecho a la inviolabilidad de la vida. Nosotros como madres tenemos que protegerlos, la familia tiene que protegerlos. Esto está contemplado también dentro de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. El Estado ecuatoriano, a través de la Constitución nuestra, proclama la inviolabilidad de la vida, proclama el derecho a la vida desde el momento de su concepción. Derecho al trato humano y a la garantía en cuanto a penas y tratos. Como ustedes observan aquí, así una persona se encuentre privada de su libertad, se encuentre presa, no puede ser sometida a torturas, no puede ser sometida a malos tratos, porque por eso hay derechos que lo protegen. Hay derechos que son parte de la sociedad y que los organismos tienen que respetar. Entonces, muchachos, el derecho al trato humano y a la garantía en cuanto a penas y tratos es permanente y sigue todavía vigente en los países del mundo y en el nuestro. Derecho a la protección por parte de la ley. El Estado, a través de la Constitución, a través de las leyes, a través de la justicia, protege los derechos de las personas a través de la ley. Quiere decir que todos somos iguales ante la ley. Todos. La familia protege a la familia, protege a los niños, protege a los ancianos, se protege entre ellas. La sociedad protege a los ciudadanos. Entonces, muchachos, a través de las leyes se protege a los ciudadanos. Derecho a un juicio imparcial y a expresarse en el marco de ese proceso. Nadie es culpable, dice, hasta que no se lo demuestre. Entonces, mientras no se demuestre, sigue siendo inocente. Así lo establecen los derechos humanos. Así se contempla en nuestra Constitución. La imparcialidad judicial. La justicia no puede estar parcializada. No puede estar para un grupo y estar en la balanza más inclinada hacia uno que a otro. La justicia tiene que ver el balance y tiene que ver dónde está la razón. ¿Sí? Entonces, el derecho a un juicio imparcial y a expresarse en el marco de ese proceso es parte de los derechos humanos que nosotros tenemos y que se contemplan en la sociedad. ¿Sí? Luego tenemos el derecho a la presunción de la inocencia, lo que les indicaba ahorita. Mientras no se lo sentencie o se lo acuse como culpable ante la ley,
Usted sigue siendo inocente. ¿Quién tiene que demostrar que usted es culpable? La persona que lo está acusando, ¿sí? Tiene que demostrar que usted es culpable. Derecho al reconocimiento de la reglamentación vigente en el momento de las acciones individuales y no del procedimiento legal. Miren, esta parte de los derechos humanos es muy importante, especialmente en esta época que hemos tenido tantas leyes emergentes, que hemos tenido el problema de este problema de salud, de la pandemia, que la seguimos manteniendo. Los estados han tenido que crear procesos legales emergentes. En el caso de nuestro país, por ejemplo, esto del estado de excepción, que la primera vez duró unos meses y esta vez pues duró apenas unos días. Entonces, muchachos, durante este tiempo se emiten ciertas reglas, ciertas normas y acciones individuales que se deben respetar. Entonces, el derecho al reconocimiento de la reglamentación vigente en el momento de las acciones. Esta imagen que usted observa aquí, por ejemplo, es de salud, ¿no? Donde se da prioridad a la salud, se da prioridad a los enfermos, a las personas, a las necesitadas, en este caso con el problema que hemos tenido, que es el COVID. ¿Está bien? El reconocimiento de los derechos de las personas, de los grupos como son el LGBTI o de los grupos que están reclamando sus derechos. Entonces, muchachos, cada estado tendrá su reglamentación vigente en el momento de que se tomen estas acciones. Luego tenemos el derecho a la circulación entre los países. Esto significa migración, significa que nosotros tenemos derecho a movilizarnos de un país a otro, de una frontera a otra, siempre y cuando ustedes ya conocen que hay migraciones legales y migraciones ilegales. La mejor migración, si es que nosotros queremos hacerla, debería ser la legal, con todos los requisitos como se debería hacer. Obviamente no es lo que sucede en el mundo. La gente muchas veces no alcanza a hacerlo de forma legal y lo hace de una manera ilegal. Entonces, el derecho a la circulación entre países es parte de los derechos humanos. También tenemos el derecho al asilo político cuando estás en riesgo en tu país de origen, pides asilo al país vecino, pides asilo y estos países estudian tu caso y si es necesario, pues ellos te lo dan. Igualmente, muchachos, son acuerdos internacionales a que se han llegado y estos generalmente son cumplidos. Derecho a la nacionalidad y a cambiar la nacionalidad. Hoy en día vemos ciudadanos que tienen hasta 2 nacionalidades, porque existe el derecho a la doble nacionalidad, siempre y cuando cumplas con los requisitos que se te están pidiendo. ¿Está bien? El derecho a casarse y a fundar una familia. Todos tenemos derecho a casarnos, tenemos derecho a fundar una familia, un hogar, que nuestros hijos crezcan en el seno de ese calor de hogar, de ese calor familiar, de esa protección familiar. El derecho a la libertad de pensamiento, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la religión, también es parte de los derechos humanos internacionales y se contempla a nivel universal. Nosotros tenemos libertad para pensar y tenemos libertad también para escoger nuestra propia creencia, nuestras propias religión. Aquí he puesto una imagen donde dice que no se puede cortar justamente esa libertad. Derecho a la libertad de expresión y a la difusión de estas opiniones por distintos medios. No pueden cuartearte la libertad de expresión. Obviamente esta libertad de expresión tiene que estar sometida pues, al respeto hacia los demás y no debe estar basada en calumnias, porque al momento que es una calumnia, pero al momento que es una mentira, ya no es libertad de expresión. Aquí se habla de una libertad de expresión en el hecho de que tú debas expresar tus ideas, debas difundir tus ideas y opiniones ante los distintos medios a los cuales nosotros tenemos uso. Miren ustedes, por ejemplo, aquí tenemos una marcha de las mujeres contra la violencia. Hoy está esto muy en boga, muchachos, más que todo por la situación de violencia que se está viviendo, especialmente a las mujeres aquí mismo en nuestro país,
tenemos un alto número de femicidios que se están dando a nivel de nuestro país, donde la mujer es sumamente violentada. Esto hay que pararlo. El Estado tiene pues todas las situaciones para que corrija esta situación o a través de las leyes se endurezcan un poco más para que estos actos paren. Libertad de reunión y asociación pacífica. Todos tenemos derecho a reunirnos con las personas que nosotros queremos, con parientes, amigos que nosotros creamos, que son personas con las que sí podemos reunirnos, con las que vamos a estar bien. Tenemos derecho a la asociación pacífica. Antes no era así, en los inicios de la creación de la República, especialmente en nuestro país, muchachos, no podía haber una asociación libre, una libertad de reunión, porque los estados, los presidentes o los estados del estado pensaban pues que estaban haciendo alguna reunión para derrocarlos o para votarlos y sacarlos del poder, ¿no? Actualmente no es así. Los derechos humanos contemplan la libertad de reunión, la libertad de la asociación pacífica entre las personas y las sociedades. Derecho a la seguridad social. Si nosotros tenemos un trabajo, si nosotros tenemos, somos empleados, tenemos derecho, muchachos, a una seguridad social, es decir, a estar inscritos en el seguro social y obtener todos los beneficios que este otorga. También está el derecho a participar en el gobierno de su país, el derecho a decidir. Una de las principales formas de decisión es el sufragio a través de las elecciones. El derecho a trabajo, todos tenemos derecho al trabajo, a un sueldo digno, a un contrato de trabajo, a que se respeten nuestras horas y que se respete nuestra integridad laboral. Derecho a agremiarse y fundar sindicatos. Agremiarse es decir, unirse los trabajadores y, si es necesario, pedir beneficios para ellos. ¿Está bien? Derecho a la instrucción elemental, escolaridad inicial, jardín de infantes y primaria. En nuestro país, la educación, en el artículo 26 se contempla, es una prioridad para el Estado, es un derecho que nosotros tenemos como persona. El Estado vela porque se cumpla este derecho, tanto así que nosotros tenemos escuelas totalmente pagadas por el Estado. Nuestro país tiene educación gratuita a nivel no solamente de inicial, sino que también la tenemos a nivel de básica superior, tenemos a nivel de bachillerato, incluso en las universidades. ¿Está bien? El derecho al tiempo libre y el derecho al descanso, básico y fundamental para el cuerpo. Nosotros tenemos que descansar, tenemos que estar en un momento libre para despejar nuestra mente y que luego nuevamente esta retome energías para seguir adelante. Y la familia también necesita de ese tiempo libre para poder disfrutar de eso, justamente, de la familia, del calor de hogar y del amor. Estos son, muchachos, algunos de los artículos que tienen que ver con los derechos humanos. En total son 30, aquí le he puesto ejemplos de 20 de los artículos. ¿Está bien? Les voy a dejar un link donde ustedes van a encontrar todo el resto de los artículos y ustedes los van a poder analizar un poquito más. ¿Qué actividades vamos a realizar el día de hoy? El día de hoy vamos a realizar, con base al texto del Summa Causale, un organizador gráfico del semáforo. ¿Dónde está ese texto? Ese texto lo tenemos en la página 79 del libro de sociales. Aquí se los dejo yo una copia, muchachos, les he hecho la captura de esa página para que ustedes lean sobre el Summa Causale, y una vez que ustedes han leído sobre el Summa Causale, van a hacer un organizador gráfico que se llama el semáforo. En rojo vas a escribir 3 ideas contrarias al tema. ¿A qué tema? A este del Summa Causale. ¿Está bien? Luego, en amarillo vas a escribir 4 propuestas para hacer cumplir nuestros derechos. Y en verde vas a escribir 5 ideas positivas sobre el tema. ¿Cuál es el tema que ustedes van a leer y van a hacer ese organizador gráfico? El tema es el Summa Causale, que lo encontramos en la página 79 del texto integrado. Luego, la segunda actividad que vamos a realizar en esta semana es a dividir
con una línea, una hoja de papel. En el primer cuadro vas a escoger un color que represente ¿qué? Lo primero, la lucha de los derechos humanos en nuestra sociedad, y en la segunda vas a crear un símbolo que represente la lucha de los derechos humanos, y luego vas a compartir el resultado con tu familia. ¿Está bien? Súper sencilla esas dos actividades por ahí. Y por aquí tenemos la tercera actividad que tiene también que ver con el libro y con el texto. Primero que nada, muchachos, van a observar esa imagen que está dentro de la lectura del Summa Causale. Aquí la tenemos, la imagen solita, donde encontramos una serie de dibujos que son muy simbólicos dentro de lo que es el Summa Causale, de lo que son los derechos que se establecen en el Summa Causale. Entonces, van a observar esta imagen y dice, escribe 3 ideas sobre elementos que observas en la imagen. Por ejemplo, aquí nosotros podemos observar, por aquí hay una tortuga, por aquí tenemos nosotros que hay peces, por aquí tenemos que hay un río, por aquí tenemos unas manos, ¿sí? Que están cubriendo la tierra. Por aquí tenemos unas telas o ropas características de nuestros hermanos indígenas, en fin. ¿Qué observan ustedes dentro de esta imagen? De acuerdo a lo que ustedes observan, van a escribir aquí. ¿Qué ves? Luego, ¿qué piensas? Escribe 3 ideas sobre lo que significa para ti esta imagen. Luego, me pregunto, ¿qué te preguntas tú? Escribe 3 preguntas que surgieron a partir de la imagen. Sumamente sencillo, muchachos. Entonces, la primera actividad es con base a la lectura de la página 79, es un semáforo. La segunda actividad es con una hojita que la vas a dividir en 2 partes. Y la tercera actividad es observar la imagen y trabajar sobre esa imagen. Eso es todo, muchachos, por el día de hoy. Muchísimas gracias una vez más. Les deseo un excelente año 2021. Espero que hayan pasado muy lindo con su familia el fin de año, y espero pues que este año sea mucho mejor que el que pasó. Todo pasa. Muy pronto las cosas van a volver a la normalidad, siempre y cuando Dios así lo disponga. Su maestra que los quiere, Silvia Santana. Un gusto, muchachos.